Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Saludos a la mesa principal y al selecto auditorio. En primer lugar, definitivamente debo agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación que se me ha extendido en la tarde de hoy para conversarles, más que una ponencia, creo que va a ser un conversatorio, por lo que muy bien ha dicho la licenciada Indira, ¿no? La ponencia es 10 años de vigencia del proceso penal acusatorio, dificultades, aciertos y retos. Y entiendo lo de los 10 años contados a partir de la implementación del cuarto distrito en el año 2012, porque realmente tendríamos que remontarnos hasta el año 2009. Y agradezco la invitación porque precisamente hablaba que más que una ponencia es un conversatorio, es un recorrido, porque he tenido el gran honor, el gran privilegio como servidor judicial de poder participar en este proceso de implementación del sistema penal de corte acusatorio desde sus inicios en el año 2009. Y lo que voy a contar es básicamente la historia que nos ha tocado vivir como partícipes, al igual que un grupo importante de compañeros jueces y magistrados que en su momento iniciamos allá por el año 2009 este proceso gradual de implementación y reforma de la justicia procesal penal en la República de Panamá. Ciertamente en la ponencia se nos indica sobre dificultades, aciertos y retos. Yo voy a iniciar por los aciertos del sistema para poder entender de mejor manera el contexto en que podemos ver entonces las dificultades que se han encontrado en el camino, las dificultades que tenemos al día de hoy y por supuesto los retos. Retos que van necesariamente aparejados a precisamente el tiempo. 10, 11 años de implementación, de vigencia de una ley procesal penal, necesariamente nos llevan a volver a revisar, a rectificar y verificar todos estos indicadores que hemos logrado acumular en todo este tiempo y, por supuesto, siempre con vías a mejorar el sistema de administración de justicia penal en favor del usuario de este sistema. Cuando hablamos de los aciertos del sistema, y lo he señalado en otras capacitaciones y a los estudiantes de las distintas universidades, no hay mayor acierto que el propio proceso de la reforma procesal penal. Y digo esto porque quienes, y veo un auditorio bastante joven, lo cual me alegra, pero quienes pudimos estar en los años 2008, 2009, 2010, en los inicios de implementación de este sistema, entendemos cuando me refiero a que la sola implementación de la reforma implica un acierto importantísimo, es un cambio trascendental y siempre lo he definido con el respeto de los compañeros de las demás jurisdicciones que integran el Poder Judicial, quizás como el evento de reforma de la justicia más importante que habíamos vivido en aproximadamente 100 años de vida republicana. Sé que creo que el día de ayer estuvo un expositor, no recuerdo si es el magistrado Arrocha, sobre la oralización del proceso civil y los cambios. Bueno, esta es otra reforma importantísima que va a venir a la forma en que entendemos, administramos y participamos en justicia civil. Pero el adelanto vino con el proceso penal y siempre lo he manifestado porque no se trataba o se trata únicamente del cambio de la ley. No sé, y lo he dicho, tomamos el libro tercero de procedimiento penal que estaba en el Código Judicial, que creo que la mayoría del auditorio, por la juventud que veo, quizás no conoce ese libro, tercero de procedimiento penal, y lo pasamos a la Ley 63 de agosto del 2008. Pero no se agotaba solamente en la posibilidad de adoptar una ley que estableciera otros institutos procesales y otros procedimientos. La reforma procesal penal, al igual que venía ocurriendo en el resto de América Latina, implicaba necesariamente además el aprendizaje de una nueva forma de administrar y vivir la justicia penal, ¿no? Y ahí era donde quizás estaba o radicaba el principal cambio en el sistema. No se agota en la aprobación de la ley, sino también en dotar de los instrumentos, de las competencias y del recurso humano necesario que pudiese llevar ese sistema a lo que tenemos hoy 10 y 11 años después. No solamente en cuanto al tema de la capacitación de aquellos que en su momento nos desempeñaríamos como jueces, como magistrados, como defensores, como fiscales del sistema acusatorio, sino también sobre el proceso de capacitación al resto de los litigantes del sistema, la defensa pública, la defensa particular. Y hago mucho énfasis en el tema de la educación
porque uno de los componentes que en aquella época se discutió muchísimo iba precisamente dirigido al cambio de la malla curricular de nuestras facultades de Derecho, que ya no podía agotarse únicamente en la forma en que muchos de nosotros aprendimos a litigar el derecho, que era a través de la escritura y de la memoria, que es importante, claro que sí, pero que necesariamente la reforma procesal, en este caso la penal y ahora la que viene civil, iba a requerir de un componente humano capacitado en otras habilidades que era necesario que nos proveyeran las universidades, donde estudiamos derecho. Materias como argumentación, litigación oral, control de convencionalidad, derechos humanos y justicia constitucional necesariamente tenían que integrar, y espero que así sea hoy día, el pensum de la malla curricular universitaria. Cuando el sistema inicia, el proceso de capacitación implicó que un grupo importante de jueces designados en aquella época, de compañeros del Ministerio Público de aquel entonces y de la Defensa Pública, asumiéramos un rol de capacitadores y replicadores de cómo se iba a aplicar y entender la nueva reforma procesal penal, ¿no? Y eso fue durante los primeros quizás 3, 4 y 5 años de vigencia del sistema. Eso no debería estar ocurriendo hoy día, sin demeritar que tenemos que continuar el proceso de capacitación y que las universidades brindan estudios superiores de diplomados y posgrado en sistema acusatorio. Pero digo que no debe estar ocurriendo porque precisamente la idea de integrar a la malla curricular materias como argumentación y litigación es para que el estudiante que el día de mañana sale precisamente al litigio ya tenga un conocimiento sobre cómo va a desarrollarse en los actos de audiencia, tanto en el tema penal y, como ya nos anunció el magistrado Arrocha, en la jurisdicción civil. Entonces ya no podemos agotarnos y esperar a ser abogados y graduarnos, aprovechando el contexto del Congreso, para tratar de adquirir esas habilidades y destrezas. Eso quizás nos ocurrió a nosotros, a los que nos graduamos en otro tiempo, ¿no? Que tuvimos que hacer un trabajo adicional para poder entender la dinámica de lo que implicaba litigar en este modelo de justicia oralizada y centrada en la audiencia como herramienta de trabajo, de la cual hablarán unos compañeros en la siguiente mesa. Y entonces uno espera que precisamente parte de ese pensum y de esa malla sea dirigida a que los estudiantes y futuros abogados traigan ya ciertas competencias y habilidades y les cueste menos, ¿no?, de lo que nos costó a nosotros hace 10 años al momento en que ingresamos al sistema. Y vuelvo y reitero sobre que el primer gran acierto es la propia vigencia hoy día del sistema penal de corte acusatorio. Y lo digo porque en esas primeras experiencias no faltaron aquellos señalamientos de que el proceso de la reforma procesal penal, como había también ocurrido en otros países vecinos del área, iba a tener retrocesos, por supuesto, personas que no compartirían en su momento la visión de la reforma de la justicia, y algunos incluso más osados nos señalaban y contaban los días de la reforma procesal penal, ¿no? Ciertamente, en ese inicio se dieron una serie de dificultades relacionadas sobre todo a la dotación presupuestaria, estructuras y precisamente el factor de capacitación, porque el proceso de implementación se da a la par en que se van capacitando entonces a los jueces, magistrados, defensores y abogados litigantes que estaban ingresando al sistema. Entonces, por supuesto, para los primeros años había una serie de situaciones que estaban poniendo en entredicho la vigencia futura de la reforma procesal penal. Debo también destacar, pues se nos habla sobre el tema de los 10, 11, 12 años de vigencia del sistema, que esto tampoco hubiese sido posible al día de hoy si no nos remontamos al año 2005, año 2006, cuando se adoptan los pactos de Estado por la justicia, en los cuales se aprueba el inicio del proceso de la reforma procesal penal con la emisión de 2 instrumentos jurídicos relevantes: el Código Penal de 2007, que tuvo una vacatio hasta el año 2008, y por supuesto la Ley 63, que es el texto del Código Procesal Penal. Y más atrás aún, debo indicar, por lo menos así lo hemos entendido hoy, que todos estos procesos, además de que era parte de la reforma que ya se venía viviendo en los países de la región latinoamericana, tienen también que ser vistos en función de la reforma constitucional del año 2004. Esta reforma del año 2004 permitió, desde mi punto de vista, los futuros
cambios que hemos logrado en el proceso de justicia penal. Y lo digo porque la Constitución del año 2004 establece en el artículo 17, segundo párrafo, lo que hemos y se nos ha enseñado como el principio pro homine. Ese principio que nos indica que los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República de Panamá son mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre la dignidad de la persona. Y este es un proceso de apertura sumamente amplio porque nos redirige a el reconocimiento que hace nuestro país de aquellos convenios y tratados en materia de derechos humanos que tienen una incidencia directa precisamente en el tema de justicia penal. Y que hoy día se nos ha vuelto habitualidad, lo cual es excelente, que argumentemos en audiencia frente al juez, que el juez decida en audiencia o decida a través de sus sentencias precisamente citando y replicando en algunos casos lo que indican estos instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a determinada materia. Sobre todo, lo vemos mucho, y a eso nos referiremos, en el tema de la judicialización de la parte de ejecución de la pena en razón de los privados y privadas de libertad. Sin mencionar, por supuesto, lo referente a los principios y garantías que establece nuestro título primero del Código Procesal Penal. Entonces, como primer gran acierto es propiamente el proceso de reforma y la vigencia hoy día de la reforma procesal penal. Sistemas de audiencia y oralidad como herramienta para la toma de decisiones, de la cual entiendo la mesa siguiente hará una exposición, pero no puedo dejar de mencionar que ciertamente otro de los cambios fundamentales que hacen una trascendencia dentro del proceso de la reforma es la adopción del sistema de audiencias como instrumento de trabajo del juez y de la oralidad como una herramienta fundamental. Y esto simplemente a manera de síntesis lo menciono porque el sistema de audiencias, la oralidad como herramienta, trae aparejada la aplicación de otros principios fundamentales vigentes hoy día en el proceso penal: la contradicción, la inmediación y la publicidad, ¿no? Son elementos garantes y fundamentales de un modelo de justicia transparente y propio de un Estado democrático de derecho. Digitalización del proceso penal, registros de audios y videos. Por supuesto, el proceso de la reforma también trae acertadamente el inicio de lo que es la informatización de los expedientes. Ciertamente teníamos ya aprobada en el Poder Judicial una ley de digitalización, pero para el año 2011-2012, cuando inicia el proceso de la reforma, no teníamos pues realmente una aplicación aún práctica de esta ley. El sistema acusatorio, siendo un sistema de audiencias, está necesariamente y estrechamente vinculado a lo que es el registro de esas audiencias a través de distintos mecanismos. Los registros de audio y video, y todo esto a su vez se genera en un cambio en la forma de tramitación del proceso penal. Lo que hoy he escuchado denominamos el expediente judicial, de lo que creo se conversó también en la jornada de ayer, lo veníamos ya desarrollando desde el año 2012 a través de la llamada plataforma SPA, en la cual se incorporaban un grupo importante de entidades públicas que iban dirigidas a facilitar la tramitación y el acceso tanto de los actores del proceso como de los usuarios a el llamado expediente digital. Una de los, si lo queremos llamar así, mejor manifestación de ese proceso previo de informatización que logramos iniciar en la justicia penal desde el año 2012, y yo lo he llamado quizás la prueba de fuego que tuvo el sistema, más allá de la existencia de casos de alto nivel de complejidad cuya tramitación pues siempre supondrá una prueba para el sistema, es la reciente urgencia sanitaria mundial conocida como COVID-19. Una vez se da los periodos de restricción de libertad ambulatoria, aquellos periodos en que por un tema de salud colectiva debimos mantenernos aislados en nuestras residencias, hay que hacer uso entonces de las herramientas informáticas y de la virtualidad. Y nos costó menos, no dejó de costar por la propia costumbre del usuario en el sistema penal acusatorio, porque ya veníamos de un proceso previo precisamente de informatización, de uso de los registros de video, y lo que requerimos en esos momentos fue entonces que los centros penales, por ejemplo,
o los abogados se dotaran de los equipos tecnológicos a efecto de poder lograr esa conexión virtual y por lo menos sacar adelante aquellas audiencias que los jueces y magistrados en su momento denominamos como de urgencia y que no podían posponerse debido precisamente a que se encontraban comprometidos derechos fundamentales de los ciudadanos de este país en medio de esta urgencia sanitaria. Entonces, el tema de la pandemia COVID, desde el punto de vista de funcionamiento del Poder Judicial, implicó un reto importante para el modelo de justicia, no solo para el Poder Judicial, por supuesto que no, para el Ministerio Público y para los compañeros de la defensa, que además son los otros componentes que permiten el avance de este sistema de corte penal acusatorio. El juez no hace audiencia solo, tiene otros componentes, así que fue un reto desde el punto de vista de aplicación de tecnología, desde el punto de vista de respuesta del sistema a garantizar la fluidez que nos obliga la Constitución y la interrupción de la justicia, por supuesto, condicionada a ciertos factores que estaban precisamente relacionados con aquellas medidas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, juicios orales que no podíamos avanzar por las connotaciones que implicaba reunir a un grupo importante de personas, pero sí se permitió que lográramos avanzar en cuanto a aquellas audiencias inmediatas que implicaban control de derechos o incluso en la fase de ejecución de pena, cuando la República de Panamá, atendiendo a recomendaciones de organismos internacionales, se vio abocada a revisar la situación de un número importante de privados de libertad cuya salud pudiera estar comprometida precisamente por las situaciones de pandemia en los centros penales. Esas audiencias se atendieron en la inmediatez que se nos permitía, incluso con la participación del resto de los actores, para brindar una respuesta oportuna. Y eso es parte precisamente de ese proceso que se inició en cuanto a la informatización y la respuesta inmediata que dio el sistema en este momento de crisis sanitaria. Otro tema que debemos rescatar como un acierto, y lo incluí porque es quizá de los menos conocidos y quizá de los que menos se explique en aulas y salones en relación con nuestro sistema de justicia penal reformado, y es la elaboración de los manuales de procedimiento de los primeros intervinientes de la Policía Nacional y de los manuales de cadena de custodia. Estos manuales, estas guías de procedimiento en la forma en que debe actuar, por ejemplo, el agente de la Policía Nacional y la preservación de la evidencia dentro de los procesos penales, no eran conocidos propiamente antes del inicio de la reforma, ¿no? La reforma procesal penal necesariamente requería que se diese algún tipo de actuación o comportamiento de los primeros intervinientes, por lo general Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, en apego al respeto de derechos y garantías fundamentales. Y no es que no viniera dándose ese comportamiento de los estamentos de seguridad, sino que situaciones irregulares que pudieran darse en los procesos de aprehensión e investigación, dado a lo que vengo señalando, dado al hecho de que estos procesos se van a ver en audiencia con transparencia, pudiesen tener una incidencia directa en la posibilidad de nulidades de proceso, ¿no? O en decisiones que no necesariamente se verían reflejadas por la forma en que se obtuvo la prueba. Entonces, en esos primeros años, toda vez que se trata de un recorrido, se trabajaron en conjunto con los compañeros de los ministerios de seguridad, de gobierno, con el apoyo de los organismos cooperantes, como la Embajada de los Estados Unidos de América y, por supuesto, el Ministerio Público, aquellos primeros manuales de procedimientos de primeros intervinientes y de cadena de custodia. En el tema de la cadena de custodia, y aprovechando a los estudiantes del auditorio, la forma en que se manejaba la evidencia en el modelo mixto inquisitivo previo a la reforma no era la misma manera de manejo de evidencia, ¿no? El manual de cadena de custodia establece unos principios fundamentales que deben respetarse a efecto de que los indicios y las evidencias que se recaban en el lugar del hecho, que antes llamábamos escena del delito, que ahora se denomina lugar del hecho, puedan ser preservados en el tiempo para poder ser desahogados como prueba en el juicio oral, que es otro de los cambios que se da con la reforma procesal. Entonces, esta evidencia que antes quizás solamente veíamos en películas, ahora lo vemos todos los días en nuestros juicios orales, debe transitar por un proceso
de preservación para garantizar la identidad del indicio cuando usted lo presenta en juicio. ¿Qué garantizamos? Pues que el arma que presenta el señor fiscal sea reconocida como la misma que se obtuvo del lugar del hecho y que en ese tránsito quienes han participado en la recolección de esa evidencia puedan comparecer a juicio si es necesario y reconocer el mecanismo. Esto no lo teníamos tampoco anteriormente. Igual que la preservación de esas evidencias durante la investigación corresponde pues necesariamente al organismo de investigación, aquel que es titular de la acción penal, hasta que llegamos a la conclusión de un juicio oral. Esto es un tema de acierto en el proceso de la reforma procesal penal que va precisamente vinculado a los principios que rigen el cambio en este modelo de justicia. Educación continua y capacitación. Por supuesto, a diferencia, por lo menos desde mi perspectiva, de lo que venía ocurriendo antes del año 2012, era muy usual que usted se preparara para ejercer, desde la experiencia de la función judicial, para pertenecer y desarrollarse en distintas jurisdicciones del Poder Judicial. Si ya usted había aprobado, como en el caso nuestro, un curso habilitante que desarrollábamos los primeros jueces para poder acceder a una posición de juez o defensor del sistema, quizás antes usted entendía que con esa aprobación y su permanencia en el puesto se agotaba el proceso de capacitación. La reforma procesal en estos 10 años nos ha demostrado que no es así. Hay una mutación constante, es lo que nos decía Couture sobre que hay que estudiar constantemente porque el derecho está en cambio, y eso lo hemos vivido precisamente en estos 10 años del proceso de la reforma. El proceso de capacitación constante que se recibe dentro de aquellos entes que están comprometidos en la reforma. Y esa capacitación es necesaria porque cada año ingresan al Poder Judicial o ingresan al Ministerio Público y a organismos que tienen relación con este sistema, un grupo importante de jóvenes como ustedes que quizás tengan esa aspiración, y entonces esta capacitación que se brinda va a permitir una adecuación permanente a los cambios que venimos desarrollando en el sistema. Créame que en alguna forma el ejercicio de interpretación que hacíamos como juez en el año 2011 en Penonomé ha variado un poco en el tiempo, y ha variado porque otros entes, como la Corte Suprema, a través de amparos de garantía, acciones de inconstitucionalidad y otros ejercicios de interpretación, van introduciendo elementos distintos, y eso ha permitido que en estos 10 años el proceso de entendimiento de la ley procesal se haya precisamente formado no solo de lo que los jueces estamos diariamente resolviendo en audiencia, sino también de aquellos aportes que por supuesto vienen de estos entes como superiores nuestros. Visibilización de la víctima. Mire, para nosotros es importantísimo y lo colocamos como un acierto y logro del sistema, a pesar que sé que nuestros compañeros de la Defensoría de Víctimas tienen algunas reservas, pero lo veo desde el punto de vista del logro de hacer partícipe a la víctima del proceso penal. Antes del año 2012 teníamos un departamento de asistencia a víctimas. Aquí en el auditorio acabo de conversar con una de las compañeras originarias en estos procesos de Defensoría de Víctimas, pero obviamente no es ni parecido a lo que hoy tenemos como Instituto de Asistencia Legal a Víctimas, ¿no? Con un número importante de abogados que han sido asignados para asistir a víctimas en los distintos procesos penales. Y cuando hablo de visibilización, me refiero a la oportunidad que brinda el sistema de audiencias para que aquellas personas que han sido identificadas como víctimas puedan ser oídas dentro del proceso penal, ya sea acudiendo al acto de audiencia, ¿no? Porque antes pues, había ciertas reservas y el modelo que teníamos, el modelo mixto, no era amigable con el tema de audiencia, pues hacíamos ¿cuántas audiencias? La audiencia preliminar y la de fondo. Ahora este es un sistema plagado de audiencias, ¿no? Así que la participación de la víctima en estos actos se garantiza voluntariamente, usted no puede obligarla, y el derecho a ser oída precisamente luego que escuchamos a los abogados e intervinientes en el proceso. Claro, la ley prevé la posibilidad de que la víctima se constituya en querellante, que pueda ejercer otros tipos de derechos, pero más allá de esa situación procesal, lo importante es el reconocimiento de esos derechos en la ley y esa posibilidad de accesar a los actos de audiencia y ser oída. Además, como lo indiqué,
reclamar frente al juez, que lo hacen. Hoy tuvimos una audiencia al mediodía de apelación con víctimas empoderadas reclamando a su favor precisamente el reconocimiento de derechos establecidos como en las reglas de Brasilia o Belén do Pará, y esa es precisamente parte de la idea del proceso de la reforma procesal penal, ¿no? Crear esos espacios en donde haya el contradictorio y la posibilidad de ser oídos por un juez neutral que va a tomar decisiones. Rápidamente, control de convencionalidad y constitucionalidad del proceso, definitivamente otro de los grandes aciertos del sistema, ya lo adelanté. Normas de carácter convencional, yo le digo a mis estudiantes y se ríen porque digo no me saquen la edad, pero en los años 90, cuando estudiaba Derecho, una discusión constante en los salones, y aquí recuerdo al profesor Julio Berrío, era el alcance del artículo 4 de la Constitución. Panamá acata las normas de derecho, y eso era toda una historia, ¿no? ¿Hasta dónde acato? ¿Hasta dónde alcanzo? ¿Es todo el derecho internacional o es una parte? Y luego viene el bloque de constitucionalidad de la Corte y dice derechos humanos a nivel internacional, pero no nos comprometemos. Eso se ha superado desde el punto de vista de derechos humanos. Incluso hay fallos de la Corte Suprema, amparos de garantías que establecen precisamente el reconocimiento de ese rango constitucional en materia convencional. Y esto es un acierto porque es en la justicia penal, en estos momentos donde diariamente lo estamos viendo con mayor aplicabilidad. Control judicial de la pena, se los adelantaba. Desde mi punto de vista, uno de los grandes cambios de la reforma, el control judicial de la ejecución de la pena. Los compañeros del sistema penitenciario, que es un ente administrativo, son coadyuvantes de los jueces de cumplimiento de este país en ese ejercicio del control judicial de la pena. Pero definitivamente no es un control administrativo, porque la ley ha traído al juez como un ente que debe estar en vigilancia de esos derechos que tienen los privados y privadas de libertad, sobre todo en fase de sanción de cumplimiento de la pena. ¿Y qué es lo relevante como acierto? La posibilidad para la persona sancionada de que se le reconozcan a un incumplimiento de una pena derechos. Ejercicio de derecho de defensa. El Ministerio Público ha establecido fiscales para la fase de cumplimiento, convirtiéndose en supervisores de ese mandato que establece la Constitución en el artículo 220, de que en efecto se ejecuten las sentencias, ¿no? Entonces, se ha generado toda una fase desconocida en el año 2012, donde se ejercitan derechos, donde hay audiencias de control, pero más allá de eso, y desde mi punto de vista y en la experiencia que hemos visto, la posibilidad real de resocialización, por lo menos de un grupo importante de personas sancionadas, a través de acceso a programas de estudio intramuros o de trabajo que van generando a favor de la persona sancionada algunos derechos que necesariamente reclaman se les reconozca. Ciertamente, la fase de ejecución implicaría una mayor dotación de recursos desde el punto de vista de los centros penales ante la situación y la posibilidad de que esos procesos de resocialización pues no solamente se atiendan a ciertos trabajos generales o manuales que realizan los privados en los centros penales, sino el acceso quizás a otro tipo de labor que perciba la comunidad como un proceso real de resocialización. Pero indistintamente de eso, desde mi observancia, la posibilidad de que una persona sancionada pueda acceder a realizar algún tipo de labor en estos centros penales con la intención de conmutar su pena y la posibilidad precisamente de reintegrarse a la sociedad es un mérito que hay que reconocer. Y hay que acompañarlos en ese proceso porque es que no podemos seguir proviendo y llenando centros penales sin un resultado. Rápidamente, ya no tenemos tiempo, las dificultades. Por eso quería hablar de los aciertos. Las dificultades son conocidas. Hace poco se hizo una rendición nacional de cuentas y la magistrada presidenta de la Corte dejó claro de aquellas dificultades que estamos enfrentando en estos momentos en el sistema judicial y muy especialmente en el modelo de corte acusatorio. Estructuras adecuadas, salones de audiencia, proceso de selección y designación de recurso humano para atender las audiencias y la demanda de los usuarios del sistema. Ciertamente, y lo conversaba con los compañeros jueces, y yo lo defino, aunque algunos no estén de acuerdo, parte del éxito del sistema es precisamente que se nos ha generado hoy, ¿no?, un rezago. No solo por el tema de la pandemia, que necesariamente generó un atraso en programación de audiencias, sino también por la alta demanda que están generando los usuarios del sistema.
no solo el Ministerio Público, no solo la defensa pública, el abogado litigante que ya entendiendo la naturaleza del sistema está acudiendo y solicita un número importante de audiencias y de controles. Entonces, esto genera a su vez la necesidad de aumentar, así lo reconoció la Corte, el número de jueces, la dotación presupuestaria y, por supuesto, estructuras acordes al propio sistema. Se hacen esfuerzos, los estamos viendo, se han construido algunas ciudades judiciales equipadas para recibir al sistema, pero ciertamente el primer distrito judicial, como es conocido, requiere entonces la dotación de estructuras adecuadas para poder ubicar las instalaciones del sistema penal acusatorio. Y cuando hablamos de estructuras, no solo nos referimos a aumentar el número de salones de audiencia, sino a estructuras que estén debidamente adecuadas en los temas de seguridad, incluso para el servidor judicial, para los compañeros del Ministerio Público y dotación de estructuras o celdas preventivas que nos permita mantener en sede judicial a personas que están aún en la etapa de una posible detención provisional. Retos es muy parecido a los temas relacionados con las dificultades. Creo que empecé de esa forma. Repensar lo que ya hemos hecho después de 10 y 11 años. Lo conversaba con el licenciado Saúl, es un sistema humano, es perfectible, no puede ser perfecto, y luego de 10 años necesariamente requerimos volver a revisar. Para eso tenemos indicadores. No me da el tiempo para hablarle de algunas estadísticas, pero este es un sistema muy medido. Tenemos indicadores del número de audiencias que realiza un juez por día, por mes, por año. Las razones por las que no se realizan las audiencias están también tabuladas. Es decir, tenemos 10 años de experiencia acumulada que nos va a permitir, como ya lo adelantó el órgano judicial, poder quizás iniciar una revisión ya sistemática de lo que hemos logrado y cómo podemos mejorar este servicio judicial. Y, por supuesto, el proceso de reforma de la ley procesal penal es un tema que está ya en mesa y en la cual pues tenemos que hacernos todos partícipes. Hace 5 años, si me hubieran hecho la pregunta, Gustavo, ¿debemos reformar la ley procesal penal? Hace 5 años mi respuesta era no. Estamos en un proceso de autocomposición. Por eso les hablaba de los fallos de la Honorable Corte, de las salas de la Corte, en relación con temas puntuales que estaban generando discusión en el día a día del sistema acusatorio, ¿no? Verificar una incautación de datos, la posibilidad de que haya o no separación en cuanto al tema de la imputación, puede un juez tener o no presentada por imputación frente al titular de la acción penal, temas que a través de distintas acciones la Corte ha ido resolviendo. Pero hoy sí, ya a 10 años, definitivamente hay que volver a sentarnos y revisar la ley de procedimiento penal, ver qué institutos pues, han logrado en el tiempo su permanencia, qué podemos revisar que no nos está funcionando, pero vuelvo y reitero, lo más importante es que tenemos los indicadores. Cuando iniciamos en el 2011, iniciamos a ciegas. Era un proyecto, una visión que se tenía de un grupo del órgano judicial, del Estado panameño. Hoy, 10 años, no estamos a ciegas, tenemos indicadores, tenemos experiencia, y creo que esto es lo más importante en cuanto al tema del reto que tenemos hoy día frente a la vigencia del sistema de justicia penal. Muchas gracias.